a empezar. Hoy nuestra invocación estará a cargo de nuestro hermano Chuy, como cariñosamente le llamamos. Buenos días a todos. Gracias Magali, gracias Felipe, Rodolfo, por siempre estar presentes en estas pláticas. Los invito a todos a despejar sus pensamientos, su cuerpo, dejarlo libremente con su espalda recta en su respaldo, sus pies bien puestos en la tierra. Los invito a que me sigan mentalmente con esta invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias por estar aquí y ahora. Gracias, hermano Chuy. Hoy, día 12 de enero, la Federación Teosófica Interamericana les da la bienvenida a todos nuestros hermanos y muy especial a nuestros dos hermanos, Felipe de Castro y Rodolfo Gil. La conferencia de hoy estará a cargo de nuestro querido hermano Rodolfo, pero siempre Felipe colabora con el hermano Rodolfo para ayudarlo y entre los dos hacen una maravilla de trabajo. Hoy estos dos hermanos nos traen una charla sumamente interesante. Prácticamente les digo interesante porque la naturaleza sufre y vamos a escuchar de parte de ellos una cantidad de investigación que nuestros queridos hermanos han querido tocar y en armonía con las enseñanzas teosóficas. Tendremos esa charla que lleva por título La unidad de la vida en la danza de la tierra. Nuestros queridos hermanos son de la República Dominicana. Felipe de Castro es presidente de la logia ADMA en República Dominicana, un hermano trabajador, estudioso, investigador y muy dado al servicio de la humanidad. Nuestro querido hermano Rodolfo Gil, otro hermano sumamente dedicado a investigar, un hermano que tiene una humildad innata, diría yo. Trabaja, investiga y ayuda a todo el hermano que le pide algo o que toca su puerta, tiene esa capacidad de servicio. Aquí trabaja con la Orden Teosófica de Servicio, tratando de llevar ese momento de armonía y paz a los enfermos. Trabaja con los campesinos, dándole a conocer a los campesinos el valor de sus productos y tratar de que ellos conozcan el valor de su trabajo para que no sean engañados. Así pasa su tiempo el hermano Rodolfo, en el servicio y en la teosofía. Hoy vamos a recibir a estos dos hermanos porque ninguno es sabio, sino es compartir lo poquito que tenemos con todo el corazón. En este momento
El micrófono es de ustedes, Felipe y Rodolfo. Adelante. Muchas gracias, Magali. Felipe, ¿puedes compartir, por favor? Ya lo Bien, estoy vamos a dar haciendo. inicio, pero antes quiero agradecer a Magali, a Chuy y a todos los demás hermanos de la Federación Teosófica Interamericana por darnos la oportunidad de llevar esta idea, esta visión sobre la unidad de la vida y la danza de la tierra. Comenzamos explicando que el título de esta presentación es inspirado en una obra escrita por la bióloga evolucionista Elizabeth Sahtouris, titulada Earth Dance o Danza de la Tierra. Esta danza entre todos los organismos, desde los átomos hasta el hombre y el ambiente en el cual coevolucionan, es la danza de la vida. En la diversidad de esa danza veremos la unidad de la vida, veremos la totalidad unificada en la suma de las individualidades y nuestra relación con el todo. Eso esperamos con esta presentación. Pasemos a la próxima, por favor. No estoy viéndola completo, perdóname, Felipe, déjame, ahora la veo. Ok. Johann Wolfgang von Goethe, dramaturgo, novelista, poeta, filósofo y naturalista alemán. Nació en el 1749 y falleció en el 1832. Lo conocemos por su obra más famosa, Fausto, un poema dramático que trata sobre la búsqueda del conocimiento y la eterna lucha entre el bien y el mal. Goethe tenía una profunda conexión con la naturaleza y esto se refleja en muchas de sus otras obras. Él veía la naturaleza como una fuerza omnipresente y poderosa que rodea y abraza a la humanidad. Nos habla de interconexión, nos describe la evolución décadas antes de Darwin nacer. Nos habla de la inteligencia que expresa la naturaleza en su diversidad, de fuente de vida y de renovación. Podemos decir que sus ideas inspiraron y sentaron la base de las propuestas de los ambientalistas y amantes de la naturaleza que surgieron posteriormente. Pasemos a la próxima. Goethe escribió: naturaleza, estamos rodeados y abrazados por ella, impotente para separarnos de ella e impotente para penetrar más allá de ella. Vivimos en medio de ella y no la conocemos. Ella nos habla incesantemente, pero no revela su secreto. Ella siempre ha pensado y siempre piensa, aunque no como hombre, sino como naturaleza. Se ama a sí misma y sus innumerables ojos y afectos se fijan en ella. Ella se ha dividido a sí misma para poder ser su propia delicia. Ella hace que surja una sucesión interminable de nuevas capacidades de disfrute, que su compasión insaciable pueda ser apaciguada. El espectáculo de la naturaleza es siempre nuevo porque ella siempre está renovando a los espectadores. La vida es su invento más exquisito y la muerte es su artilugio experto para obtener un montón de vida. Seguimos. La unidad de la vida en la danza de la tierra. La evolución de la vida en la tierra es una danza compleja de cooperación y competencia, impulsada por la necesidad de supervivencia y reproducción. Estas dos fuerzas, a las que llamamos instintos, aparentemente opuestas, se entrelazan en una dinámica que dio origen y forma a la biodiversidad y a los ecosistemas del planeta. En esta dinámica, la vida construye nuevos vehículos o cuerpos, cada vez con mayores niveles de complejidad, para permitir a la conciencia expresarse en las innumerables formas físicas que la misma naturaleza generosamente va creando en los distintos ambientes del planeta. Sigamos.
La interacción entre competencia y cooperación ha dado forma a la historia de la vida en la Tierra. La competencia impulsa la innovación y la diversificación, mientras que la cooperación permite la formación de entidades más complejas y la explotación de nuevos nichos ecológicos. Ambas fuerzas son esenciales para la continua evolución de la vida en el planeta. Seguimos. Si eres un poeta, verás claramente que hay una nube flotando en esta hoja de papel. Sin una nube no habrá lluvia. Sin lluvia los árboles no pueden crecer y sin árboles no podemos hacer papel. La nube es esencial para que exista el papel. Si la nube no está aquí, la hoja de papel tampoco puede estar aquí. Así que podemos decir que la nube y el papel están interrelacionados. Esto lo dijo Thich Nhat Hanh. Fue este monje budista vietnamita quien acuñó el concepto de interser, intervin, y expresó que, debido a la que las personas cortan la realidad en compartimentos, no pueden ver la interdependencia de todos los fenómenos. En otras palabras, debido a que pensamos en la realidad como muchos objetos distintos, no consideramos cómo están interconectados realmente. Pero cuando percibimos la interacción, vemos que todo es uno y uno es todo. Entonces descubrimos la unidad de nuestra individualidad con el todo. Prestemos atención al párrafo que dice: las personas cortan la realidad en compartimentos. Nuestro actual desarrollo mental nos hace ver las cosas o cada cosa separada del resto. Y esa visión nos impide o dificulta ver cómo todas las cosas están interrelacionadas, interconectadas en una unidad. Pensar continuamente en que todos formamos una unidad, reflexionar sobre esta idea, meditar sobre ella, nos llevará paulatinamente a identificar la unidad de todo, en cada cosa, en cada ser. Pasemos. La unidad fundamental de toda la existencia. Blavatsky, en su compilación de artículos, nos dice que esta unidad es una cosa por completo diferente del concepto común de unidad. Como cuando decimos que una nación o un ejército están unidos, o bien que este planeta está unido a aquel por campos de fuerza magnética o cosas por el estilo. La enseñanza no es esa. La enseñanza es que la existencia es una cosa, es un todo, no un conjunto de cosas reunidas. Fundamentalmente hay un ser. El ser tiene dos aspectos, positivo y negativo. El positivo es espíritu o conciencia. El negativo es sustancia, la materia de la conciencia. De estos dos aspectos surge toda la diversidad de seres. Significa que la unidad no son muchas cosas juntas que se unen para formar una sola cosa, un todo. Lo que acabamos de decir es uno de los conceptos que debemos desaprender. La visión de que las partes conforman el todo no es lo que significa la unidad en teosofía. Tenemos que verlo de arriba hacia abajo, del todo hacia las partes. Las partes surgen del todo. Cuando vemos las partes debemos visualizar el todo del cual surgen, no al revés. Conocer para ayudarnos a interpretar los textos teosóficos cuando se refiere a la vida. Jiva, palabra sánscrita, significa vida en el sentido de lo absoluto, significa también la mónada o Atma Buddhi. Jiva tiene además los significados de principio vital, alma o espíritu viviente, ser, alma o espíritu individual, yo humano, criatura o ser viviente, existencia. Eso está en el glosario teosófico de la señora Blavatsky. La chispa pende de la llama por el más tenue hilo de Fohat. Eso está en la estancia 7, sloka 5. ¿Qué es aquella chispa que pende de la llama? Es Jiva, la mónada,
en conjunción con manas, o más bien su aroma, aquello que queda de cada personalidad cuando es meritoria y que pende de Atma Buddhi, la llama, por el hilo de la vida. Doctrina Secreta, tomo 1, página 238. Prana es simplemente la vida física. Eso en lo que están los animales y el hombre, y el reino animal y el reino vegetal. Pero Jiva solo puede ser aplicado al principio único universal, es decir, al incognoscible para Brahman. Prana es una palabra sánscrita usada para el principio vital. Eso está en los manuscritos perdidos de la Logia Blavatsky, página 372. Las enseñanzas teosóficas describen la vida como una fuerza única e indivisible que impregna todo el cosmos. Es un campo universal omnipresente, manifestándose en una infinidad de formas y a través de innumerables jerarquías de seres. Jiva es la esencia viviente universal. Cuando Jiva es contenida en una forma, le llamamos prana. Podemos visualizar a Jiva como un río que renovándose continuamente fluye impregnando cada átomo de materia, cada célula de nuestro cuerpo. Todos los mundos, todos los hombres, animales, plantas y minerales, todos los átomos y moléculas, en una palabra, todo cuanto existe está sumergido en un inmenso océano de vida, vida eterna, infinita, incapaz de incremento o de disminución. Imaginemos una esponja viva desplegándose en la masa de agua que la baña, envuelve e impregna, llenando todos sus poros y circulando por su interior. En este caso podemos, por un lado, considerar el océano que rodea a la esponja, manteniéndose fuera de ella, y por otro, la pequeña parte de océano que la esponja ha absorbido apropiándosela. Este inmenso océano de vida, o sea, la vida universal, se denomina Jiva, así como la porción de vida universal que se apropia cada organismo es designada con el nombre de prana, según leemos en la Doctrina Secreta, tomo 3, 545. El Jiva se convierte en prana solo cuando el infante nace y empieza a respirar. Sartoris, en su libro Earth Dance, nos dice lo siguiente. Algunos físicos modernos ahora nos dicen que la materia, energía del universo primigenio ya estaba, por su propia naturaleza, destinada a formar sistemas vivientes. Si las cosas hubieran sido un poquito diferentes al principio, esto no sería así y no podríamos haber evolucionado. Quizás entonces la vida evolucione como el proceso esencial del cosmos como un todo y no es solo algo que sucede en un punto especial que buscamos en vano. De hecho, esta se está convirtiendo en una hipótesis cada vez más aceptada entre los físicos desde que la teoría cuántica demostró ser tan poderosa que algunos han propuesto una conciencia universal básica como la fuente de toda la creación. Stephen Hawking expresó, al igual que Ricitos de Oro, el desarrollo de la vida inteligente requiere que las temperaturas planetarias sean justas y permita que exista agua líquida. Un planeta no debe estar ni demasiado lejos ni demasiado cerca de una estrella o de un centro galáctico para albergar vida. A este planeta se le llama coloquialmente planeta Ricitos de Oro. Debemos tener presente que esta última es la versión científica de la vida en nuestro planeta, ya que la vida como una propiedad intrínseca del cosmos, con K, no necesariamente tiene que seguir el mismo curso de evolución en todos los planetas, sistemas o galaxias. La teosofía enseña sobre la vida en otros planos que no requiere agua ni atmósfera con oxígeno
ni temperatura adecuada. No hay lugar en la tierra, desde la cima más alta de la montaña hasta la parte más profunda del mar, que tenga menos de 1000 formas de vidas diferentes, en su mayoría microbianas, que hacen cosas diferentes para mantenerlo vivo y evolucionando. Si un planeta cobra vida, parecería que debe venir vivo en todas partes, no solo en parches. Eso lo dijo Elizabeth Sartoris. La expresión anterior coincide con lo dicho por el doctor Mitchell Sokin del Laboratorio de Biología Marina Woods Hole, Estados Unidos. Explorar el suelo profundo es similar a explorar la selva amazónica. Hay vida en todas partes y en todas partes hay una impresionante abundancia de organismos inesperados e inusuales. En la doctrina secreta encontramos este párrafo reafirmando lo que expresaron Sartoris y Sokin. Cada partícula o átomo de Prakriti, materia, contiene a Jiva, la vida divina, y es Sharira, cuerpo de ese Jiva que contiene. Mientras que cada Jiva es a su vez Sharira del Espíritu Supremo, pues para Brahman impregna a todo Jiva, así como a toda partícula de materia. Doctrina Secreta, tomo 2, página 255. La idea de que toda la naturaleza respira, esto no lo negará la ciencia, puesto que la astronomía conoce el ciclo fijo de 11 años en que aumenta el número de las manchas solares, siendo este aumento debido a la contracción del corazón solar. El universo, en este caso nuestro mundo, respira, como lo hace sobre la tierra el hombre y toda criatura viviente, la planta y hasta el mineral. Y como nuestro globo mismo respira cada 24 horas. Doctrina Secreta, tomo 1, página 540. Procesos como la respiración celular, la fotosíntesis en las plantas y el metabolismo en los animales son ejemplos de este intercambio vital que sustenta la vida. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. El investigador británico James Lovelock presentó al mundo en 1969 la hipótesis Gaia, que afirma que la biosfera autorregula las condiciones del planeta para crear un entorno físico que permita el florecimiento y la diversidad de especies que conforman la vida. Gaia está compuesta de numerosos y diversos ecosistemas que entre todos se complementan y autorregulan, formando el clima terrestre que hace posible el desarrollo y evolución de la vida. En Gaia podemos observar la homeostasis en escala planetaria, la capacidad de la naturaleza de autoorganizarse a sí misma es la mejor indicación de que Gaia es un ser vivo. Lovelock no fue el primero en decir que la Tierra es un ser vivo. Los pueblos originarios de América tenían ese mismo concepto en sus creencias. Los incas le llaman Pachamama, en el idioma quechua, que significa Madre Tierra. Lovelock fue el primero que planteó una hipótesis científica sobre el planeta como un ser vivo que se autorregula. ¿Qué es la homeostasis? Es un proceso de autorregulación mediante el cual un organismo vivo puede mantener la estabilidad o equilibrio interno mientras se adapta a las condiciones externas cambiantes. Es un proceso dinámico que puede cambiar las condiciones internas según sea necesario para sobrevivir a los desafíos externos.
La salud y vitalidad del organismo son el resultado final de la regulación homeostática del ambiente interno y se deduce que la alteración de los mecanismos homeostáticos es lo que conduce a la enfermedad. La homeostasis es una propiedad inherente a todos los organismos biológicos, desde las células, los humanos, los ecosistemas, hasta el planeta como un todo. La atmósfera es, casi en su totalidad, el resultado de la producción constante de gases por parte de los organismos. El equilibrio correcto de productos químicos y ácidos en los mares y en el suelo, y el equilibrio de la temperatura en toda la Tierra, es decir, todas las condiciones necesarias para la vida de nuestro planeta, están reguladas dentro del planeta de la misma forma que lo están en nuestros cuerpos. Elizabeth Sattouris. Los gases que componen la atmósfera son principalmente nitrógeno, 78%, oxígeno, 21%, y dióxido de carbono, menos de un 1%. El resto son algunos gases nobles que tienen fracciones del 1%, entre ellos helio, neón y argón, entre varios otros. Sigamos a la próxima. Los sistemas que contribuyen a regular el clima terrestre, permitiendo el desarrollo de la vida, son el Sol, la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera, la criósfera y la interacción de estos con los seres vivos en todas las escalas. Estos sistemas se autorregulan manteniendo un equilibrio al que contribuyen todos, desempeñando funciones análogas a las células, los tejidos y los órganos, en los que cada unidad actúa en beneficio del conjunto. Esta interacción crea la dinámica de autorregulación, es decir, la homeostasis en escala planetaria. La evolución de la vida dentro de la forma. Cada estado de la evolución será el resultado del desarrollo del precedente, que habrá adquirido mayor capacidad para prolongar su existencia y dar nacimiento a otras. Cada límite implicará mayor desarrollo que el rebasado. Explica Gina Rajadasa en Fundamentos de Teosofía. Los organismos unicelulares, bacterias, algas y hongos se transformarán en plantas de reproducción por esporas con capacidad para multiplicarse por un procedimiento nuevo, y más tarde serán sustituidas a su vez por otras de propagación más fácil por semillas, y más tarde aún vendrán las floríferas, de las que cada organismo individual conservará su vida con menor gasto de energía y al mismo tiempo dará nacimiento a gran número de individuos. Paso a paso, el organismo se hace cada vez más complejo, más eficiente, pero esta complejidad le da aptitud para una vida más satisfactoria, es decir, para reproducirse con el menor consumo de energía, prolongar su existencia y al propio tiempo producir un tipo de progenie de nuevas y mayores potencialidades de expresión que sus progenitores. Sigamos. La ley de evolución y el principio de economía en la naturaleza son dos caras de la misma moneda, trabajando en conjunto para impulsar el desarrollo progresivo de la vida. La naturaleza, a través de la ley de evolución, crea constantemente formas de vida más complejas y superiores, mientras que el principio de economía garantiza que este proceso se lleve a cabo con la máxima eficiencia, reutilizando y optimizando los recursos disponibles. Cada estado de la evolución será el resultado del desarrollo del que le precede. El principio de economía en la naturaleza es un concepto que podemos resumir como una regla universal básica que postula obtener resultados óptimos realizando el menor gasto de energía. En la evolución podemos verlo en la construcción de nuevas y mejores formas utilizando otras previamente creadas. Podemos decir que este principio establece la mecánica
por la cual funciona la evolución de las formas. Sigamos. La evolución es una danza de transformación en la que se trabaja el equilibrio ecológico una y otra vez. La competencia y la cooperación se pueden ver tanto dentro como entre las especies, mientras improvisan y evolucionan, desequilibran y reequilibran la danza de la vida. En los ecosistemas existe un patrón o proceso en espiral descrito como unidad que lleva a individualidad, que lleva a competencia, que lleva a conflicto, que lleva a negociación y de esta a resolución hasta la cooperación y de aquí de nuevo a nuevos niveles de unidad. Seguimos, Felipe. Te En toca. todas las escalas de la vida, iniciando las bacterias, vemos que la competencia y la cooperación son diferentes fases del ciclo. Las especies jóvenes tienden a apoderarse del territorio y los recursos, maximizando el número de sus descendientes para esparcirse donde puedan. A medida que las especies se encuentran entre sí, el conflicto se desarrolla en la competencia por el espacio y los recursos. Finalmente, las negociaciones que conducen a la cooperación resultan útiles para las especies competidoras y alcanzan el mayor nivel de unidad, como sucede con la transformación de Monera en protistas, producto de la endosimbiosis, que es la unión de bacterias distintas que aprenden a convivir en beneficio de todas. Eso lo dijo la señora Sartoris. ¿Cuáles son los principios que guían la evolución de la vida? La vida necesita para su desarrollo impulso interno y estímulo del medio ambiente externo. Sin el golpeteo, la vida duerme. Solo con el estímulo y sin impulso interno, la forma no tiene vida. Un segundo principio que notar es que la vida se desarrolla construyendo y destruyendo. Poco importan a ella millares de muertes o destrucciones a cambio de una oportunidad para construir una forma más apta. La vida construye y destruye con prodigalidad, esforzándose siempre en confeccionarse el vestido cuyo ideal se le ha puesto delante. El planeta ha pasado por 5 grandes extinciones. La mayor de ellas hace 250 millones de años. Fue la causa de la extinción del 95% de las especies que habitaban el planeta. La extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años fue causa de la desaparición de más del 75% de las especies. Esta extinción permitió la proliferación de los mamíferos, que son la especie de la cual nosotros, el cuerpo humano, la forma humana, desciende. Las especies sobrevivientes fueron la materia prima de la cual surgieron los vehículos que requería la conciencia para evolucionar hasta las formas de vida que hoy conocemos, incluyéndonos a nosotros. Seguimos, Felipe. Un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos que intercambian entre ellos servicios con el medio físico donde se relacionan. Una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat, formando una compleja red de biodiversidad que conviven y se complementan entre ellas, creando un equilibrio que es más fuerte y resiliente en la medida en que la diversidad es mayor. Pasó un siglo desde que se publicó la teoría de Darwin para que comprendiéramos que los entornos o ambientes no son lugares prefabricados que obligan a sus habitantes a adaptarse a ellos, sino ecosistemas creados por seres vivos para seres vivos. Todos los seres pertenecientes a un ecosistema, desde pequeñas bacterias hasta las plantas y animales más grandes, están constantemente en funcionamiento
equilibrando sus vidas entre sí mientras transforman y reciclan los materiales de la corteza terrestre. Seres individuales y ecosistemas unidos en la danza de la vida, buscando siempre el equilibrio. Lynn Margulis, bióloga evolucionista, formuló en 1967 la teoría de la endosimbiosis seriada. Propone que la primera célula eucariota de la Tierra se formó mediante la fusión de 3 bacterias preexistentes con los genes de cada una incluidos. Una de esas bacterias aportó los andamios de microtúbulos, otras ciertas capacidades metabólicas peculiares, y la tercera, que se sumó más tarde a las otras 2, se convirtió en las actuales mitocondrias. Esa célula eucariota primigenia empezó a proliferar y una de sus descendientes sufrió aún otra experiencia traumática. Se tragó a una bacteria fotosintética de la que provienen los actuales cloroplastos. La cooperación entre organismos fue el camino utilizado por la vida para construir organismos cada vez más complejos que son la base de la diversidad de especies en el planeta. Un ecosistema en su escala más pequeña son las células eucariotas o células con núcleo, producto de la simbiosis entre distintas bacterias. Lo que vemos en las escalas más pequeñas es similar a lo que vemos en las escalas mayores, una jerarquía de seres. Como es arriba, es abajo. Seguimos. Arthur Koestler, en su libro El fantasma de la máquina, acuñó el término holón para describir algo que es simultáneamente un todo en sí mismo y por sí mismo, así como una parte de un todo mayor, y a la vez está formado por otros constituyentes que también son holones. Los holones pueden entenderse como las partes integrantes de una jerarquía. Este concepto es fundamental para comprender cómo surge la complejidad en las escalas jerárquicas de la naturaleza. Cada sistema puede considerarse un holón, ya sea una partícula subatómica, un átomo o un planeta. Todo el proceso evolutivo podemos verlo como holones dentro de holones, donde cada nuevo organismo que emerge tiene mayor complejidad, más diferenciación y mayor conciencia. Todos los holones forman redes o sistemas, y todos los sistemas complejos tienen propiedades emergentes. Las redes dentro de las redes son reconocidas como el principio organizador fundamental de la vida y el patrón subyacente del diseño natural. Todos los sistemas vivos se comunican entre sí y comparten recursos a través de sus límites. Los holones son el principio fundamental de las jerarquías. La doctrina de las jerarquías describe la evolución como un ascenso a través de diferentes peldaños o reinos de la naturaleza. Cada reino, ya sea mineral, vegetal, animal o humano, representa una etapa de desarrollo en la escala jerárquica de la vida, como se describe en la doctrina secreta. El factor más significativo en la doctrina de las jerarquías es que en realidad todos los seres están unidos al mismo tiempo, formando una atadura inseparable, porque todos están arraigados en la vida una. Los peldaños en la escala de vida, comprendiendo los reinos de la naturaleza, representan los grados del logro alcanzado en el gran ciclo evolutivo. La interrelación de todos los reinos, demostrando la ley de la unidad esencial, fue expresado admirablemente en un corto párrafo. Desde los dioses a los hombres, desde los mundos a los átomos, desde una estrella a una luciérnaga, desde el sol al calor vital del ser orgánico más ínfimo, el mundo de la forma y la existencia es una inmensa cadena cuyos eslabones están todos unidos. La ley de analogía es la primera clave para el problema del mundo,
Y estos eslabones tienen que estudiarse coordinadamente en sus relaciones ocultas unos con otros. Doctrina Secreta, tomo 1, página 604. Esta doctrina confirma la tesis de una evolución progresiva hacia formas de vida más elevadas. Podemos hacer la analogía con la ley matemática de los conjuntos. Las especies claves. En los puentes o arcos de los dibujos de arriba, el ladrillo central señalado por la flecha azul es el eslabón clave para mantener la estructura. Si se retira ese ladrillo, toda la estructura colapsa. Asimismo sucede en los ecosistemas en los cuales existen especies claves cuya reducción o desaparición puede arrastrar al propio ecosistema. Los ambientes, cuando cambian bruscamente, ocasionan la desaparición de especies que en muchos casos son claves para sus propios nichos ecológicos. Si tenemos en cuenta la trayectoria actual de pérdida de hábitat y calentamiento global, se estima que entre 1/3 y la mitad de todas las especies se enfrentarán a la extinción para fines de este siglo. Estamos hablando del siglo XXI en el cual estamos. En consecuencia, su desaparición trastornará los ecosistemas y desestabilizará la civilización humana. En la Sierra de Bauruco, en República Dominicana, eso está al sur de la isla, es la única región donde crece el ébano amarillo o caimoní. Esta especie no puede reproducirse en invernaderos porque la capa exterior de su semilla es muy dura y solo se ablanda cuando es ingerida por ciertas aves de la región que luego de transitar por su tracto digestivo la expulsan junto a sus excrementos que a la vez sirven de abono para estas semillas germinar. Estas aves coevolucionan con la especie arbórea y la desaparición de una conlleva la desaparición de la otra. Esto es solo un ejemplo de la simbiosis entre distintas especies vegetales y animales. La cadena alimenticia o cadena trófica se describe como la corriente de energía y nutrientes que se establece entre las distintas especies de un ecosistema en relación con su nutrición. Las cadenas tróficas están compuestas por varios niveles en los que se transmite la materia y la energía en forma de alimento. En el dibujo vemos el productor, que es una planta. Esa planta es consumida por el consumidor primario, que es un caracol. Este es consumido por un consumidor secundario, que es un ave, y el ave a su vez es consumida por el terciario, que es un zorro. El zorro al morir se descompone y esa descomposición regresa a nutrir las plantas. O sea, es una cadena que va circulando. Pasemos a la próxima. Desaparición de un eslabón de la cadena trófica. Cuando desaparece un eslabón, el nivel inmediatamente anterior se superpoblará debido a que ya no existen sus depredadores. Se desequilibrarán los niveles inferiores y los niveles contiguos por la falta de competencia entre esa especie y la que compone el eslabón desaparecido. El ecosistema completo tiende a colapsar. Vemos en la imagen, la número 1, tenemos al sol y la lluvia, normal siempre en el planeta, que son las que le dan vida a las plantas, a la hierba, que es consumida por la cebra. Y la cebra al mismo tiempo es consumida por el león. Y ya eso vuelve otra vez, crea un equilibrio entre que el consumidor de la hierba está constantemente, pero no se superpobla, no hay una superpoblación de consumidor de hierba, y entonces la hierba está controlada en ese sentido, pero tampoco hay una superpoblación de cebra porque el león
se encarga de mantener el equilibrio. Si nosotros eliminamos al león, lo que sucederá es que entonces las cebras se superpoblarán, consumirán toda la hierba que hay y morirán ambas. Entonces colapsamos. Vamos a ver ahora un video donde ustedes van a ver realmente cómo colapsa algo. Bien, voy a hacer un resumen del video. Acabar con los gorriones ocasionó una hambruna y la muerte de millones de personas. El líder chino Mao Zedong les declaró la guerra a los gorriones porque se comían los granos, reduciendo la producción agrícola. Al desaparecer los gorriones, se multiplicaron los insectos que también se alimentaban de los granos. Para eliminar los insectos dañinos se utilizaron pesticidas que también eliminaron los insectos, incluyendo los polinizadores. Al final tuvieron que polinizar usando mano de obra, lo que no solo es ineficiente, sino que la naturaleza lo hacía sin la intervención humana. Esta lección de los gorriones la aprendieron los chinos, pero el resto del planeta parece que no la comprendimos. Seguimos haciendo lo mismo con el sistema de producir alimentos. Los químicos que utilizamos en los monocultivos, además de matar todos los microbios del suelo, eliminan también los insectos. Aunque existen soluciones ecológicas, los grandes intereses corporativos bloquean el desarrollo de la agricultura ambientalmente sostenible. Pasemos a la próxima, Felipe. La temperatura media del océano mundial estableció un nuevo récord en 2024 y batió el máximo anterior establecido en el 2023. Descubrió un equipo internacional de científicos y difundió la Academia de Ciencias de China. El océano continúa calentándose rápidamente y sus temperaturas promedio establecieron un nuevo récord en 2024. Durante el año pasado, su capa superior de 2 kilómetros absorbió una gran cantidad de calor, 140 veces superior a la cantidad de energía generada por las centrales eléctricas de todo el mundo en 2023, reza el comunicado de la institución científica. Los cálculos realizados por los autores del estudio demuestran que los océanos siguen siendo el principal freno natural al calentamiento global, ya que absorben aproximadamente el 90% del calor y cerca de un tercio del dióxido de carbono emitido por las empresas industriales, los automóviles y otros productos de la civilización. Sin embargo, este proceso podría provocar cambios climáticos a largo plazo en los ecosistemas acuáticos, contribuyendo al aumento del nivel del mar y afectando negativamente a la hidrosfera, consta en el informe TASS, Agencia de Noticias, enero 10, 2025.
Como individuos somos responsables y como colectivo humano también de que nuestra civilización y su modelo de desarrollo hayan impactado negativamente el equilibrio natural y sean la causa de que cada día nos acerquemos a la sexta extinción masiva del planeta. Un resumen de lo que hemos presentado. Pasa a la próxima, por favor. Gracias. Esta presentación es una visión holística de la vida en la Tierra, destacando la interconexión e interdependencia de todos los organismos con su entorno. La metáfora de Interser de Thich Nhat Hanh, con el ejemplo de la nube, el árbol y el papel, nos muestra cómo elementos aparentemente separados están intrínsecamente conectados. Esta interrelación se extiende a todos los niveles de la existencia, desde los átomos hasta los humanos y el planeta mismo. La danza de la vida se caracteriza por una dinámica compleja de competencia y cooperación. Estas fuerzas aparentemente opuestas son en realidad complementarias y esenciales para la evolución. La competencia impulsa la innovación y la diversificación, mientras la cooperación permite la formación de entidades más complejas. Los ecosistemas son seres vivos. La hipótesis Gaia considera a la Tierra como un ser vivo autorregulado. Los ecosistemas compuestos por diversos organismos interdependientes se comparan con las células y órganos del cuerpo. Holones y jerarquía. El concepto de holón describe entidades que son a la vez un todo en sí mismas y parte de un todo mayor. Este concepto ilustra la naturaleza jerárquica de la vida, donde cada nivel de complejidad emerge de la interacción de los niveles inferiores. Pasemos a la próxima. La unidad de la vida es una sola cosa, no un conjunto de cosas reunidas. Solo existe un ser. La diversidad surge desde el todo. Cuando vemos las partes, debemos visualizar el todo del cual emanan, verlo desde arriba hacia abajo, del todo hacia las partes. Pasemos a la próxima. En Gaia, nuestro hogar, la interdependencia, la competencia y la cooperación se entrelazan en una danza evolutiva que crea y sostiene la vida. Debemos ver la Tierra como una fuente de vida, no como un recurso para explotar. Es nuestro deber actuar ahora para revertir los daños causados y adoptar un estilo de vida en armonía con la naturaleza. Con esta presentación invitamos a una profunda reflexión sobre nuestro lugar en esta red interconectada y nuestra responsabilidad para asegurar la salud y el equilibrio del planeta para las generaciones futuras. La próxima. El hermano Marcos Resende escribió en una presentación: vivir la teosofía es descubrir lo sagrado en todas las cosas y en todos los seres. Y con esto cerramos. Muchas gracias y ahora pasemos a las preguntas y que trataremos de responder. Gracias. Gracias a ustedes, hermanos, por traer una información tan actualizada y compartirla desde la visión teosófica como lo han hecho. El mundo atraviesa por un dolor inmenso y muchos de nosotros hemos contribuido a que ese dolor esté vigente actualmente. Tenemos que hacer conciencia de que estamos abusando de esa madre tierra. ¡Wow! Gracias mil por traer toda esa información tan puntual en este momento, porque es demasiado puntual para cada ser humano. Por prestar atención al momento que vive la Tierra. Si hay alguna pregunta, por favor, o algún aporte. Patricia Chávez.
Ok, gracias, hermana. Patricia, adelante, por favor. Hola, muy buenos días o buenas tardes a todos. Muy interesante conferencia. Realmente me hizo reflexionar sobre lo que nosotros estamos involucrados en el planeta para poder tener un equilibrio. Mi pregunta es realmente la siguiente: si todo está interconectado y si todo está, un daño que le hagamos a algo, pues va a repercutir en el equilibrio de lo demás, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos así de inconscientes haciendo daño al planeta? Gracias. Bien, puedo responderte que la razón por la cual seguimos es por la ignorancia, la inconsciencia, o sea, no somos plenamente conscientes de lo que está sucediendo. Involucrarnos en las actividades del día a día, buscando el plato de comida, es lo que hace la mayoría de la humanidad y se conforma con eso, con conseguir el plato de comida y el fin de semana salir, juntarse en un grupo, emborracharse y volver a la misma rutina. Es la carrera del hámster. Y eso, tenemos una humanidad casi en su totalidad, inconsciente de lo que sucede. Y pienso que es eso, que esa es la razón. Yo le agregaría también lo insaciable de un pequeño grupo de seres humanos que viven buscando el beneficio y la ganancia económica y no miran más allá de sus bolsillos. Lo único que le interesa es su cuenta bancaria y realmente eso también agregado a la ignorancia, desconocen los daños, a veces lo conocen los daños, a veces son conscientes de los daños, pero el deseo de producción, el deseo de tener o el deseo de llenar los bolsillos es mucho mayor que pensar en la humanidad como un todo. No sé si lo que yo dije es Sí. inconveniente. La codicia. La codicia. Adelante, Georgina, por favor. Muy excelente esta exposición, muy interesante. Efectivamente creo, no creo, es nuestra falta de conciencia de que ya somos muchos, de que hay que cuidar el planeta. Cuando salió el desechable nunca pensé que iba a generar un impacto tan fuerte en el aspecto de toxicidad, ¿sí? Y actualmente, bueno, todo es desechable. Entre comillas, se pensaba que era más benéfico porque el vidrio se rompía, los niños se podían cortar. De hecho, mi hija tuvo de pequeña una experiencia por ir corriendo como loca con el refresco y se le cayó y un vidrio le cortó una pequeña cortadita en la pierna, ¿no? Entonces cambiamos al desechable. Y como esto ha sido todo, bolsas desechables, ya no compramos nuestra bolsita esa que nos vendían antes, que siempre cargábamos al mercado. Y como todo esto se genera una serie de productos que si bien, como decía mi querido hermano, ¿no? Es la empresa, ¿no? Es la codicia de nos los vendieron como es más económico llevar, que te den en el mercado, en el tianguis, una bolsita desechable, que entre comillas se desecha, pero no se desecha ni se, ni se puede quemar en su totalidad porque siempre va a generar una toxicidad, ¿no? Y bueno, eso es con respecto a los productos que podemos tocar. Ahorita tocaron un ejemplo, híjole, y ese sí me pegó cañón, ¿eh? Del caracolito, Dios mío. Los estaba escuchando y dije, "¡Ah! Georgina, mataste a tus hermanos menores bien feo y con el pie y le diste crán crán ahí en el jardín a todos los caracolitos, pero es que en serio, en este jardín había muchos. Y yo dije, híjole, pues ya ni modo, ya los pisé. El próximo que aparezca, pues lo voy a aventar para allá y a ver qué le hago al pobre caracolito, ¿no? Porque es parte de un ciclo. Yo también desconozco mucho del aspecto biológico, aunque tengo un jardín. Entonces volvemos a lo mismo. Es falta de conocimiento y conciencia, como bien dijeron. Y por otro lado, tenemos que analizar que no todo lo que una empresa lance, ahora sí nosotros nos vamos a lanzar a comprar, ¿no? No, sino hay que pensar cuáles son las consecuencias, porque efectivamente, como todo el mundo dice,
estamos matando al planeta. Y sí es cierto, nadie lo está matando, somos todos. Digo, yo también me incluyo, ¿verdad? Aunque ya trato de no usar el famoso bolsita desechable, porque ya no es ni reciclable, sino desechable, ¿no? Reciclable entre comillas, porque así no los manejan. Pero excelente exposición, mis hermanos. A mí me dejaron mucho en qué meditar. Ya no voy a pisar el caracolito cuando me lo encuentre en el jardín, porque de repente aquí hay muchos. Así que hay como caracolitos. También tengo grillos, porque aquí era un terreno de siembra y creo que no hemos podido acabar con los grillitos y creo yo que tampoco hay que acabarlos. Nos falta mucho conocimiento, lamentablemente, hermanos, porque eso es, pues, biología, ¿no? Y a veces nos cuesta trabajo leer un poquito más. Muchas gracias, queridos hermanos, ya hablé demasiado. Gracias, hermana. Fred tiene la Gracias. mano levantada. Gracias. Adelante, Fred, por favor. Bueno, hermano Felipe y Rodolfo, los felicito por tan excelente ponencia. Me encantó y me hizo refrescar muchos de los conceptos de biología que yo estudié en la universidad. Y aquí los estamos viendo en otro contexto. Eh, una de las cosas que más impacto yo creo que ha tenido esta charla es que entendamos claramente este axioma de como es arriba es abajo. Y nosotros, escuchando una charla como esta, nos damos cuenta de la interconexión que existe entre todos los elementos que llamamos vida en términos biológicos. Y que también esto, pues, nos conecta con la importancia o la conexión que tiene la forma con la vida. Y sabemos por teosofía que dentro de toda forma hay vida, pero quizás por conducto de charlas como esta nos damos cuenta de que verdaderamente es lo mismo. Y hemos leído y hemos estudiado con otros teósofos de que la materia y la energía es lo mismo. Y eso lo dijo desde Madame Blavatsky hasta Albert Einstein, han dicho eso, lo mismo. Eh, Esta presentación pues, nos lleva a entenderlo de una manera más sencilla con nuestra mente racional, con nuestra conciencia de vigilia, de que todo es lo mismo, de que ser uno con todo lo demás tiene muchas implicaciones, no solamente espirituales, sino en la vida misma, incluyendo la forma. Y con esto termino. Esto nos ilustra la importancia que debe tener la inclusión de la ciencia en las enseñanzas teosóficas, porque vemos que muchos paralelismos hemos visto en teosofía con lo que nos han presentado los hermanos aquí en términos de la interconexión de las formas, de los diferentes tipos de vida con el planeta que es un ente vivo. Toda esta interconexión que comprende biología, ecología, química, física, todas estas disciplinas convergen o coinciden o terminan en la espiritualidad, en lo que es la vida, en lo que es el entendimiento del cosmos. Continuaremos con este tipo de charlas y Rodolfo, tenemos pendiente un trabajo que vamos a ir haciendo vinculando la ciencia con la espiritualidad. Mis felicitaciones, mis hermanos, un abrazo, seguimos en Muchas comunicación. gracias. Muchas gracias, Fred. Gracias, hermano. Fíjense, hay una cuestión ahí que mientras estaba el hermano Fred hablando, nosotros repetimos a veces como un papagayo la unidad de la vida y como que simplemente repetimos la frase, no tenemos conciencia cierta de eso. Y yo mismo aprendí en esta presentación, porque es una presentación más que nada Rodolfo el que ha hecho toda la investigación, aprendí a conectar ese concepto de la unidad de la vida, o sea, verlo como una realidad, no como una simple teoría. Adelante, Wilma. Muchísimas gracias. Hermanos, a ambos, un millón de gracias. No solo a ustedes, a todos los hermanos presentes por sus comentarios y por supuesto el trabajo tan lindo que hace la Federación. Estas alteraciones hechas por nosotros a la evolución ecológica natural ya está yendo en contra, ¿no es cierto? Una pregunta. La segunda tiene la misma, está correlacionada. Tiene que ver con
Estamos alterando esta evolución ecológica natural al seguir la modificación genética que se usa ahora tanto para los alimentos. Mira, Bueno, perdón. bueno, el manejo de los transgénicos, de las Eso, transgénicos. plantas, Ujú. las consecuencias, los efectos a mediano y a largo plazo todavía no se conocen porque es un tema que se comenzó a trabajar hace relativamente poco tiempo. Eh, sí hay problemas y han identificado problemas, no directamente del consumo de transgénicos, sino de los aditivos que tienen que utilizar para los transgénicos. Por ejemplo, en la Argentina hay una región donde hay grandes plantaciones de soya y se utiliza la soya, utiliza un químico para matar las otras hierbas, las hierbas que no dejan crecer la soya. Y eso mismo sucede con el maíz. Hay un químico específico para matar las plantas que impiden el crecimiento del maíz transgénico, que no afecta el maíz transgénico ni afecta la soya, pero sí afecta la salud humana. Hay muchos casos de cáncer de niños, de deformaciones de mujeres embarazadas después de su parto, que han nacido niños con muchos problemas. Y hay, bueno, todo tipo de enfermedades, pero las grandes empresas que controlan estas plantaciones controlan también los medios de, de información, Comunicación. controlan la prensa, controlan todo y frenan que el público general conozca los casos que se presentan. Entonces, lo que dijo Felipe, que los intereses corporativos están por encima del interés de la mayoría, de los intereses de la mayoría. Las plantas transgénicas esas son tecnologías que no conocemos los efectos a mediano y a largo plazo. El consumo de esos productos, eh, no sabemos qué va a pasar con nosotros consumiéndolos. Por eso mi recomendación siempre ha sido trabajar con la producción orgánica. Yo personalmente estoy involucrado en plantaciones de productos orgánicos, evitando el uso de químicos, porque los químicos son los que los que nos están llevando a esa sexta extinción masiva que mencionamos. Eh, en nuestras costas, por ejemplo, en la desembocadura de los ríos, hay un alto nivel de esos herbicidas y de esos químicos y a su vez ocasionan un crecimiento irregular de algas que contaminan nuestras costas. Entonces, todo eso está relacionado. No sé si contesta la pregunta o la inquietud. Sí, muchísimo, muchísimo. Un millón de gracias. En realidad estaba buscando prácticamente una confirmación. Un millón de gracias. Gracias, Wilma. Carolina, ¿quién sigue, por favor? Hay 5 Roosevelt. manitos, hay bastantes participantes. Interés, ¿no, verdad? Sí, sí. Bueno, yo creo que José seguirá ahora, en este momento. José Álvarez. Lo que pasó en China se le llegó a llamar la guerra de los gorriones, porque aquello era algo que había que levantarse de noche y hacer que no durmieran para que murieran los gorriones, y después esto fue terrible. Ahora, no muy lejos de ustedes ahí, un poquito más al oeste,
hubo alguien que dijo que iba a tratar la agricultura en todo el país con aviones y entonces quiso arrancar el marabú, que es un árbol de muchas espinas grande, que era bosque casi de esa planta para poder hacer sembrados ahí. Y lo que pasó es que habían aves que no comen los gusanos directamente moviendo el pico hacia arriba, sino que lo enterraban en esas espinas y de ahí sacaban tiras, iban comiendo las tiras. Al no haber esas espinas, las aves murieron, puesto que no podían alimentarse, y entonces empezó a perderse los bosques, porque ellas las que comían los gusanos erosionaban los bosques. Algo también por el estilo pasó aquí, donde por los problemas que había de que en la cosecha de maíz a veces venían plagas de insectos, lograron transgénicamente alterar el maíz y ya no hay insecto que se coma la flor del maíz, pero ya no hay mariposa tampoco en todas las zonas próximas a los sembrados de maíz, porque la mariposa es también un insecto y mueren todos. Eso era mi comentario, porque de verdad que me gustó la presentación que han hecho y necesaria para que aprendamos a darnos cuenta de estos errores que hemos estado cometiendo en estos últimos años. Gracias. Gracias, José. Gracias, José. Carolina, estamos entonces, tú nos vas diciendo quién le toca, pero queremos saber el último para entonces saber que con ese hermano ya vamos a finalizar. Julián sería la última persona. Ok, entonces nos queda último Julián. Adelante, quien sigue, por favor. Roosevelt. Sí, bueno, buenas tardes, hermano, buenos días, donde algunos lugares buenas noches. Primero, darle las gracias al hermano Rodolfo, al hermano Felipe, por traernos esta interesante presentación que aclara muchas cosas y también dejaría uno con muchas tareas y muchas dudas interesantes. Yo quisiera hacer algunos ejemplos cortos que tienen que ver con la evolución y que están relacionados a lo que se presentó. Y es, por ejemplo, el primer caso, que es el caso de las cobras reales, que ya cuando llegan a cierto periodo en su evolución, lo que hacen es que no utilizan el veneno que producen, que es una proteína súper compleja, lo almacenan. Entonces ese veneno lo que hace es que se cristaliza y esa cobra en su cabeza, en el tope de su cabeza, produce una piedra preciosa. Entonces esa piedra preciosa en la noche funciona como algo que ilumina y los animales se sienten atraídos por esa luz y van hacia la serpiente, básicamente como una forma de no gastar el veneno porque no pueden ir a cazar y así no gastan energía. Y la otra parte que me llamó mucho la atención también fue que recientemente en la Antártida se hicieron algunos descubrimientos sobre la parte del permafrost, lo que estaba congelado, y descubrieron como un lago que se supone que ese lago estaba congelado durante millones de años. Pero lo que me llamó la atención fue que cuando se vieron las especies que habitaban ahí debajo, tenían colores rojos, colores azul. Entonces, contrario a lo que normalmente se conoce, que los pigmentos producen, en cierto sentido, tienen que ver con la radiación solar, nos damos cuenta, por ejemplo, que allí abajo no entraría la radiación solar como entra en la superficie. Entonces, esos organismos se han estado reproduciendo allí sobre más de 70 metros y todavía producen ese color. Finalmente, la otra parte que me llamó mucho la atención fue de la simbiosis que se produce entre los animales y normalmente uno pensaría como que todas las especies, incluyendo los seres humanos, estamos evolucionando como decimos nosotros, cada uno por su lado. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos que se corta un árbol, entonces el ave que se alimentaba de ese árbol se deja de alimentar. Entonces, cuando no está esa ave, entonces hay insectos una población de insectos crece. Entonces, eso generaría un desequilibrio. Y pienso, finalmente, que
así como el caso del gorrión es a la planta, también el caso del ser humano es al planeta Tierra, posiblemente en una escala que no sea medible en poco tiempo, pero en un periodo largo, posiblemente los efectos de hoy en día eh, pase ese mismo caso, la simbiosis del ser humano y el planeta Tierra. Es cuanto, hermano, y gracias. Gracias, Rufus. Lucía. Ok, adelante Lucía, por favor. Gracias, Roosevelt. Mis queridos hermanos, un feliz día para todos, un feliz año 2025 también para todos. Primero quiero agradecer a todos los hermanos presentes por esa energía que emiten todos, por sus participaciones, agradecer a los hermanos que nos han traído esta valiosa información, esta hermosa instrucción el día de hoy. Y bueno, ahorita hablar de esto no terminaríamos nunca, ¿no? Es un tema muy polémico, muy amplio, pero sí no quería dejar pasar sin agradecerle mucho, agradecer también a la Federación por tan acertadas conferencias y bueno, y tan importantes en este momento de tanta falta de conciencia, de tanta codicia, de tanta soberbia, de tanta ignorancia, de tanta avaricia por parte de todos los seres humanos que vivimos en el planeta, ¿no? De una u otra manera, nuestra codicia a veces nos lleva a generar todas estas cosas. Por ejemplo, nos generan la necesidad y nosotros ya con nuestra codicia empleamos, ¿no? Por ejemplo, ¿hay necesidad de comunicación? Sí. ¿Necesitamos un teléfono celular? Sí. Pero ya nuestra codicia nos hace tener el ultimito con la pantalla que hace y que esto, ¿no? Entonces eso genera desequilibrios en el planeta y es una cadena de nunca terminar. Les quiero agradecer mucho y felicitar a los hermanos conferencistas. Ha sido un aporte muy importante para mí y muy reflexivo y les agradezco muchísimo. Que todos tengan un buen día. Gracias, Lucía. 1 millón de gracias. Continuamos, Carolina. Miluca. Ok, adelante, Miluca. Hola, buenos días desde California. Este tema, pues definitivamente me tocó muy profundo porque nosotros estamos atravesando, como saben, una gran crisis que yo espero que sea un nuevo despertar y, y yo creo que esta conferencia, si no lo han hecho antes, debería extenderse a ser una conferencia tal vez internacional en el mes de la Tierra, en abril, porque yo creo que como a nosotros los teósofos nos debemos unir y compartir este tipo de información que es muy valiosa y necesaria. Eh, no sé si fue en el Gita, pero hay una cita que dice, trabaja con la naturaleza y ella te obedecerá y te considerará como uno de sus creadores. También los Zoroastrian decían que ellos trabajaban con la naturaleza, o sea, no eran vegetarianos y decía, hubo un tiempo en que el hombre y los animales vivían en paz. O sea que nosotros hemos creado la guerra entre los hombres y los animales y todas las, o sea, continuamos alterando. Pero al mismo tiempo hay buenas noticias porque descubrieron la NASA que se descubrió recientemente unos enormes corales muy lejanos que dice que no sabían que existía. O sea, que aunque estamos batallando por la Tierra también está teniendo su plan B, como decimos. Y hay no sé, una de las islas, no sé si fue, yo sé que es no agarré el nombre del lugar, pero unos latinos descubrieron que el cabello absorbe el petróleo. Entonces están haciendo unas pequeñas vallas donde las tiran al mar y está dando resultados. Una manera más de ayudar a la limpieza del mar. Y como ustedes dijeron en la charla, todas estas cosas, estamos conectados, los indios nativos y los Hopi en particular y otras tribus indígenas dicen que
La tierra es nuestra madre, debemos cuidarla. Los árboles son el cielo es nuestro padre. Los árboles nuestros hermanos. Los ríos nuestras hermanas. O sea que estamos entrelazados, como ustedes mencionaron, y es algo que es bien difícil para la gente entender, y el respeto por todo, como ustedes dijeron, de los insectos, hablaron de cómo alteraron, ¿no? Algunos, o sea, el sistema ecológico, pero cuando la pandemia empezaron a matar los murciélagos blancos, y resulta que los murciélagos blancos estaban ayudando a los campesinos que estaban haciendo plantaciones orgánicas, ¿no? Entonces, o sea, que siempre estamos como alterando todo y como ustedes dijeron, muy materializado. Yo los felicito realmente porque me pareció bellísimo lo que hicieron y que sigan adelante. Y entonces, pues no sé qué más decir porque han contestado muchas de las preguntas que ya yo tenía. Así que tengan un lindo día y mucha paz para todos. Gracias, gracias. Gracias, Miluca. Sí, los murciélagos son polinizadores muy importantes y los excrementos de los murciélagos son uno de los mejores fertilizantes para las plantas y se utilizan en muchas áreas. Gracias, Miluca. Marilú y luego Julián. Ok, adelante, Marilú. María Acevedo. Aló, sí, ahora. Bueno, yo voy a hacerle una pregunta que creo que va a ser el primer buscapié de este año. Cuando escuché la charla, a mí me fascinó porque conjuga cómo la naturaleza busca el equilibrio y las leyes que hay detrás. Es increíble, nosotros muchas veces al no creer que todos somos uno y que estamos en ese uno, cómo nosotros desequilibramos la naturaleza de forma tal que pasa todo lo que ustedes acaban de decir. Aquí viene el buscapié. ¿Por qué las personas creen más en teorías conspiranoicas, por ejemplo, en que Felipe es multimillonario debido a que es masón y está detrás de todas estas leyes, que hay un gran abanico, un HAARP grandísimo que es el que maneja el clima y que está ocasionando todo eso para que haya un gobierno general que manipula el mundo? ¿Por qué las personas se creen más en eso que en la realidad de que somos uno, que una mariposa en un lugar, que es una hipótesis que hay, puede causar un terremoto en otro? ¿Por qué nos cuesta tanto entender que nosotros tenemos que tener la conciencia de cerrar el grifo de agua, de nosotros recoger los plásticos que veamos para ver si los reciclamos y todo ese tipo de cosas que tenemos que hacer y que en el día a día no nos importa? Ese buscapié, realmente la mejor respuesta es la siguiente. Como dijo Rodolfo anteriormente, los medios publicitarios de las grandes empresas lanzan lo que se llama el fake news o la noticia falsa. Esas noticias que llaman mucho la atención, porque tienen un sistema, tienen una compañía de mercadotecnia que conoce la psiquis humana y conoce lo que el ser humano lo motiva. Entonces te tiran noticias motivadoras que el ser humano la persigue como una de esas mariposas nocturnas persigue la vela encendida y queda atrapada en la resina de la vela o en la vela encendida, como dice el Bhagavad Gita, como dice la voz del silencio. Nosotros los humanos tenemos esa tendencia porque es que conocen la psique humana y entonces producen ese tipo de noticias para desviar la atención a la realidad. Y otra cosa que hacen ellos que le ha dado mucho, han tenido mucho éxito con ella, es manipular el sistema educativo mundial.
En el sistema educativo mundial no se le enseña al niño absolutamente nada sobre la unidad, ni se le enseña absolutamente nada de la ecología, ni se le enseña a los niños de que todos estamos conectados y que, como vimos ahí en ese video, la muerte del león puede causar que la hierba y la cebra desaparezcan, que era necesario ese león ahí. Entonces, ese es el punto. Es un punto de manipulación a nivel mundial de las grandes organizaciones que quieren desviar la atención para que los seres humanos se entretengan con cuentos de hadas y no vean la realidad. No sé si esa respuesta que yo dije es demasiado controversial, pero bueno, eso es mi cerebro. Muy buena, Felipe. Rápidamente voy a decir algo que pasó en el Parque Yellowstone de Estados Unidos. Hace varias décadas desaparecieron los lobos, o sea, fueron cazando los lobos porque hubo problemas de que parece que algún lobo atacó a alguien, entonces una cacería contra los lobos. A los varios años no quedaba un árbol cerca, porque en ese ecohabitat, en esa área donde desaparecieron los lobos, los ciervos comenzaron a multiplicarse de una forma que ni se imagina. Entonces desaparecieron los árboles, desaparecieron los ríos, los arroyos, y tuvieron que reintroducir a los lobos. Al reintroducir a los lobos, a los varios años ya se habían recuperado los arroyos, los ríos, los árboles, etcétera. Los ecosistemas trabajan todas las especies por el bien común. Y esa es la diferencia con los humanos. Los humanos trabajamos para el bien propio y las especies en la naturaleza trabajan para todo, para el grupo. Si eso te responde algo, Marilú, un abrazo. Gracias. Y gracias por la respuesta. Lo provoqué porque sabía. Bueno, gracias. Adelante, Julián. Sí, buenas tardes. Le agradezco a Rodolfo y Felipe la charla y a todos. No, le quería comentar a Rodolfo que el químico, el herbicida que se utiliza en la soja es el glifosato, que es bastante complicado. Se usa mundialmente en el planeta, pero acá con las extensiones que hay de hectáreas y hectáreas de soja, se utiliza vía aérea, se fumiga a través del aire. Entonces eso ha generado muchísimos problemas en zonas donde causó, bueno, sí, sus problemas de salud, sobre todo en niños, creo. Y bueno, la pregunta también que me hago con respecto a los hermanos que siempre me la estoy haciendo, ¿por qué estamos tan escindidos? No sé, la pregunta del millón, ¿por qué estamos tan escindidos de la naturaleza como humanos? Como si no tuviéramos nada que ver, o sea, como que no hay desde los estados ni de ningún lugar así de poder, porque por ejemplo el glifosato lo utiliza Monsanto, ya sabemos quién es Monsanto, entonces supongo que tiene que ser esto que hablamos de la codicia empresarial. Bueno, gracias, disculpen, chao, hasta luego. Gracias, hermano. Gracias, Julián. Bueno, Rodolfo y Felipe, 1.000.000 de gracias por esta aportación. Han hecho esta investigación de distintos científicos, de distintos autores. Lo han comparado con lo que nos dice Gina Hadassah, con lo que nos ha dicho la señora Blavatsky. Estamos poniendo ese granito de arena para hacernos más conscientes. Y al hacernos más conscientes aportamos a la naturaleza, a la vida, a la forma. Así es que gracias por ese aporte, por ese trabajo, que aunque poco, deja su huella.
porque para que el mundo cambie no se necesita millones de personas, se necesita que 12 seres humanos pongan todo su amor, toda su sabiduría para comenzar a cambiar el mundo. Se necesitan pocos seres humanos y creo que nosotros no es que vayamos a hacer algo, pero por lo menos estamos haciendo un poquitito de lo que se necesita en cantidades. Bueno, pero como dice Krishnamurti, si nosotros los que hemos estado aquí oyendo esta conferencia ponemos en práctica esa conciencia de lo que hoy se nos ha dicho, nosotros estamos contribuyendo a cambiar ese mundo y ver que hagamos algo constructivo y no destruir todo lo que nos queda a nuestro entorno. Es una responsabilidad sumamente grande la del ser humano y no debemos pasar la vida inconscientemente. A todos los hermanos por estar ahí y pidiéndole a la Federación que siempre encuentre seres que quieran aportar conferencias como la que domingo tras domingo traemos para el conocimiento de todos. Bendiciones para todos y nos vemos en la petición humildemente a los ángeles sanadores porque nos ayuden a colaborar sanando al planeta y tratando nosotros de comprender esa sanidad a un nivel superior, no a un nivel material.